Por si las moscas, vamos a hablar con Yasna Elena Aguilar. Vamos a hablar del reconocimiento que ella recibe de CONAPRED este lunes, pero no es el tema más importante, sino que vamos a explorar cómo ella se ha convertido en una de las interlocutoras más interesantes en los medios en estos últimos años, tanto por sus columnas y contribuciones en distintos periódicos y revistas. Ella pues nos ha enseñado una realidad que le podemos llamar como de activismo lingüístico. Yasna, ¿cómo estás? Hola Guillermo, muchísimas gracias por la invitación. Aquí envío un saludo desde la Sierra Norte, en la Sierra Mije, en Oaxaca. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar a hablar sobre tu trabajo, que tiene que ver en buena medida con la capacidad que tiene la lengua de unirnos o de crear comunidad, pero también de separarnos. Sí, yo creo que más bien la voluntad de separarnos está como en todos los factores que han hecho que se jerarquicen las lenguas, ¿no? Por fortuna, el cerebro humano tiene esta capacidad maravillosa de aprender un montón de lenguas y creo que justamente crear un ambiente multilingüe podría contribuir como a un mejor entendimiento, ¿no? El problema a veces es que en esta situación y en estos sistemas solo unas personas aprendemos, por ejemplo, la lengua en la que estoy hablando, ¿no? Las lenguas hegemónicas. Pero yo creo que sería muy posible tener un país que fuera multilingüe y que eso definitivamente ayudaría a la construcción de otro tipo de sociedad. Sí, obviamente es un reconocimiento mutuo de dónde venimos y de qué comunidad somos y que podemos convivir en una misma conversación. Em, Dices, el español no es tu lengua materna, es una lengua que aprendiste en la escuela, pero leyendo uno de tus blogs me queda claro también que es una lengua que fue impuesta a las comunidades que no hablaban español, no muy lejos en la historia, sino en el siglo XX. Sí, sí, sobre todo es un proceso muy reciente, digamos, o relativamente reciente. Si consideramos los números que diferentes especialistas, historiadores han calculado y por reportes de viajeros pues todos los datos históricos que tenemos, para 1820, con el establecimiento del Estado-Nación, había aproximadamente 70% de la población mexicana hablaba una lengua indígena y probablemente ese otro 30% también hablaba alguna lengua indígena, pero también era bilingüe. Eso quiere decir que esta gran proporción era un país eh, sobre todo de pueblos indígenas. Y durante finales del siglo XIX y sobre todo en la época postrevolucionaria, hubo todo este proceso desde políticas públicas con dinero público de dejar de atacarlas directamente, ¿no? Y eso pasó por todo un proceso de violación de derechos humanos. Es decir, no es que de pronto alguien decidiera dejar de hablar su lengua materna, sino hay una serie de castigos físicos, una galería de torturas físicas y psicológicas que lamentablemente hasta hace muy poco seguimos documentando, ¿no? Para dejar de hablar estas lenguas. No solo fue que se impusiera aprender español, que ya la imposición en sí misma sería problemática, sino que además se pretendía que abandonáramos las lenguas desde un asunto de violencia física y psicológica muy, muy grave, ¿no? Documentado casos terribles, azotes, multas, colgar a los niños y a las niñas boca abajo, ¿no? En los salones. O sea, es todo un asunto sistemático que lo que hizo fue, digamos, es un poco contrastante el discurso que hay como de un odio a lo gachupín, por así decirlo, en esta narrativa oficial de la independencia, pero que al mismo tiempo trataran de imponer la lengua de una minoría, la minoría de élite que era el español. Y Esto bueno, me, ahora la mayor parte de los hablantes de lenguas indígenas somos bilingües. Lamentablemente, la mayor parte de la población hispanohablante es monolingüe. Esto me lleva a un asunto de actualidad que ya te lo había planteado en nuestras conversaciones y es
Si vamos a quitar la estatua de Colón y vamos a pensar, digamos, en su papel como héroe o villano en la historia, a lo mejor tendríamos que pensar también el papel de otros héroes del siglo XX mexicano que han sido particularmente violentos con las comunidades indígenas. ¿Qué piensas de Colón, por un lado, y por otro lado, a quién defenestrarías en este proceso? Híjole, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Yo creo que el asunto es como no tomárselo personal y creo que a veces pasa eso, ¿no? Pasa como que todas las críticas que hacemos, por ejemplo, a las leyes de reforma, que fueron terribles para los pueblos indígenas. De hecho, varios investigadores hablan de las leyes de reforma como una segunda conquista por sus efectos de pauperización en los pueblos indígenas. O sea, los efectos que tuvo por ejemplo, la pues que ya no se reconociera la propiedad comunal y que después se concentró muchísima tierra, fue un despojo. Normalmente se nos cuenta como, bueno, se expropiaron propiedades a la iglesia, pero a los pueblos indígenas fue terrible. Entonces, cuando hablamos de eso, pareciera que es como una simpatía respecto de Juárez o respecto de Colón, en este caso que planteas. Y yo creo que va más allá de un asunto de si nos caía bien, sino lo que representan y como personajes de su época, el sistema que están implementando y representando. Entonces, bueno, sabemos por por sus propias cartas y por diferente documentación que tampoco, que pues Cristóbal Colón representa muchas de las cosas de la violencia, ¿no? Pero también era un hombre de su época, de un sistema que colonialista en ese momento que se implementó a través de eso. Entonces yo creo que no podemos solo hablar de la persona, sino de lo que representa y lo que implementó. Y yo creo que por eso, en ese sentido, retirar esos monumentos que son homenajes puede detonar una discusión muy interesante, pero si se trasciende más allá de me cae bien o me cae mal, ¿no? O fue malo, o fue bueno, como más allá de términos como judio-cristianos, y no de complejizar cuáles son los efectos de eso que sucedió ahora y cuáles son los efectos por ejemplo, las leyes de reforma. Y yo creo que en el siglo XIX el papel de Benito Juárez tendría que ser muy cuestionable. Y no es de un asunto personal. Creo que todo movimiento de fortalecimiento del Estado ha sido bastante agresivo con los pueblos indígenas. Ya. Y en la época postrevolucionaria, si bien hay toda una conquista con la reforma agraria, al implementarse por el Estado hay otras violencias asociadas y un personaje como José Vasconcelos, que ahora es como el representante, bueno, la figura del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, me parece muy problemática si consideramos todo lo que implementó en contra de las lenguas indígenas y de que después, por ejemplo, dirigió la revista Timón, una revista pro-nazi en México, por ejemplo, ¿no? Vámonos a un corte, Yasna, y regresamos contigo. Estamos aquí en Canal 22. ¡Ay, Cervantino! Por primera vez llevaremos el escenario a donde estés. El Festival Internacional Cervantino será digital. Y estará disponible para todos en su sitio web. En la plataforma Contigo en la Distancia. Y a través de medios públicos. ¡Nos vemos en línea! Gobierno de México. Por si las moscas, estamos de regreso. Yo soy Guillermo Sorno, estoy hablando con Yasna Elnena Aguilar. Estamos hablando sobre violencia lingüística. Y antes del corte hablábamos que si vamos a revisar el papel de Colón, por ejemplo, que es el héroe o villano que está ahorita en la discusión pública, también tal vez tendríamos que revisar a otros próceres de la historia nacional. Y ya de manera muy provocativa hablaba de Benito Juárez y de José Vasconcelos. Decía, no hay que tomárnoslos personal, pero hay que entender los contextos. ¿Por qué no profundizamos un poco en estos dos personajes, Yayan? Sí, bueno, yo pienso mucho y tal vez suene un poco, me gusta porque puede explicar como una postura contraria lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador habla, ¿no? De las
las 4 transformaciones. Y cada transformación implicó para los pueblos indígenas unas violencias muy recrudecidas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la primera transformación, que es la independencia, y en realidad lo que tenemos es un proyecto criollo. Si bien hubo personas de pueblos indígenas como individuos que participaron en este proceso, no fuimos convocados como pueblos indígenas. Es decir, la República Mexicana no es un pacto confederado de los pueblos y naciones que la conformaban. Es por eso que, por ejemplo, las entidades federativas que entran en el pacto federal no reflejan las divisiones o las unidades nacionales de pueblos indígenas. Si siempre digo que, por ejemplo, el territorio mixteco podía haber sido perfectamente una entidad federativa más grande que varias de las que existen ahora, o toda la península maya, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hubiera sido el pacto confederado de entidades federativas que hubieran sido pactos entre naciones preexistentes? Creo que hubiera sido un Estado legítimo, porque sería el producto de la voluntad de las naciones que habitaban este territorio. Eso no pasó, fue como la imposición de un proyecto criollo, de una minoría que ya tenía el poder desde la época colonial, ¿no? Que se la disputaba con peninsulares, y bueno, ese proyecto se va haciendo más fuerte, hay que estarlo defendiendo, lo están defendiendo durante el siglo XIX, y luego viene la segunda transformación, que es las leyes de reforma. O sea, yo creo que el estado en el que se encontraban los pueblos indígenas antes de la Revolución Mexicana es un efecto directo de las leyes de reforma, porque se le despoja a los pueblos indígenas de sus tierras, que es lo que se explica mucho lo que pasa en Chiapas, y se convierte en gran parte en peones de haciendas y se concentra la tierra. Entonces, en Oaxaca la resistencia a las leyes de reforma está bien documentada y es bien interesante, porque, por ejemplo, como la propiedad comunal no podía existir, ya, solo era la propiedad privada, entonces muchos pueblos compraron otra vez sus tierras y compraron la periferia de sus tierras como poder después mantenerla dentro comunal. Y así hubo una serie de estrategias de las comunidades en Oaxaca para poder mantener la tierra comunal. No por nada, a estas alturas, más del 80% del territorio oaxaqueño es de propiedad social, ya sea comunal o bien es ejidal, que viene después del reparto, que es menos, ¿no? En Oaxaca. Pero, por ejemplo, en Chiapas, en otro, gran parte de la pobreza y la pauperización vienen después de esta segunda transformación. Luego viene, la revolución con estos justos reclamos sobre la tierra, sobre todo en el caso de los zapatistas, pero bueno, la reforma agraria tiene una serie de problemáticas en su implementación, que además dura muy poco el gusto, ¿no? Porque luego tenemos el cambio del artículo 27, que básicamente pone en venta las propiedades ejidal. Entonces, muy poco nos duró el gusto, creo que ni se había terminado bien de implementar la reforma agraria cuando ya en el salinato estaba sucediendo esto. Y después de la tercera transformación viene un proyecto muy agresivo de incorporación, o sea, como ver a los pueblos indígenas como remanentes del pasado que hay que incorporar. Y esto se dice claramente desde la Secretaría de Educación Pública. Es un proyecto muy ambicioso que pasa por mucho dolor, ¿no? Además. Entonces, y además este nuevo estado, vamos a suponer un estado de nacionalista, un estado de libertad, digo, de bienestar que se pretendía construir, lo que hace es despojar otra vez a pueblos indígenas. Y, por ejemplo, tenemos, la presa Miguel Alemán y la presa Cerro de Oro en Oaxaca, que desplazó a miles de personas chinantecas y mazatecas. Entonces, como que la diferencia entre Estado neoliberal y Estado nacionalista es ver quién nos despoja, ¿no? En un caso puede ser el Estado, en otro caso son las empresas a través de concesiones que también otorga el Estado. Entonces, cada fortalecimiento del Estado ha sido como mucho detrimento del reconocimiento de la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas. ¿Qué piensas de estos gestos simbólicos que hemos también visto en los últimos días respecto de la petición de que España pida perdón a la Iglesia Católica por la conquista, o que tengamos en México el penacho de Moctezuma? Bueno, el caso del penacho es bastante interesante porque no
desde el nombre del penacho de Moctezuma, según los historiadores, hay todo un debate ahí. Pero lo que no podemos negar es que en muchos de los museos de las que fueron metrópolis del colonialismo, podemos hablar del British Museum o de otras instituciones, están hechas de despojo. O sea, más allá de si este penacho, sea de Moctezuma o no, la manera en la que haya llegado sea o no despojo, yo creo que podemos hablar de todo el despojo en general que hay sobre eso, ¿no? Que afecta a todos los territorios que sufrieron colonización, incluyendo, por ejemplo, el continente africano. Y creo que podríamos ampliar la discusión y no centrarla en un penacho, sino en esta expoliación, ¿no?, de elementos culturales de otros pueblos. En el asunto del perdón, hay varias cosas que me hacen a plantear algunas preguntas que no tengo respuestas completas. Uno es, bueno, a mí siempre la petición de perdón me parece como un asunto muy judio-cristiano en ese sentido, ¿no? Y yo creo que más bien pasa por el reconocimiento, o sea, reconocer qué es lo que pasó con la humanidad, porque también esta petición reduce todo entre España y México. Y el Estado español ni el Estado mexicano existían hace 500 años. O sea, lo que existía era una serie de pueblos, ¿no? Y existía un imperio español. Y yo creo que podríamos, más bien ahora, en el caso europeo, ver esto como algo que bautizó a todo el mundo, hablando de ser muy judio-cristiano. Es decir, cambió la combinación, la composición del mundo. No es algo que solo le pasó a México. Este colonialismo que empezó hace 500 años sirvió de base para el colonialismo en África y en Asia. Entonces cambió al mundo entre países colonizadores y territorios colonizadores, poderes colonizadores y territorios colonizados. Porque en la división entre Guatemala y México no existía. Entonces esto reduce, como que proyecta el pasado al Estado mexicano, como si el Estado mexicano hubiera existido hace 500 años. Lo proyecta y lo captura. Y creo que hay que complejizar. La otra es que ese reconocimiento creo que es importante, como se ha reconocido el Holocausto, y porque ese reconocimiento nos previene y nos hace que haya alarmas de que esto no puede volver a suceder. O sea, que lo que sucedió con el Holocausto es inadmisible. Y tendríamos que estar pensando cuáles son los efectos del colonialismo hasta ahora, porque el racismo es uno de sus efectos, y ver cómo no repetirlo como humanidad, ¿no? O sea, y también las personas y países que han sido beneficiados, los países de primer mundo, como le llaman, del régimen colonialista, hacer un reconocimiento. Creo que eso podría ser muy bueno. Lo otro que me parece complicado es quién pide esto, quién hace la petición. La hace el jefe del Estado mexicano. Y si hay algún elemento, más allá de simpatías con una persona en específico, como es el Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando del jefe del Estado mexicano. Y más allá de las simpatías, no puede ser el jefe del Estado mexicano que lo haga, porque el Estado mexicano ha representado una continuación del régimen colonial. Si no es el agraviado en este sentido. Exacto, es una continuación del régimen colonial, y cada vez que se ha transformado, como dice el presidente, o que se ha fortalecido, ha sido sobre los territorios, sobre la vida, sobre los recursos, sobre el territorio de los pueblos indígenas. Entonces, si hay alguien moralmente inadecuado, éticamente inadecuado para hacerlo, es el jefe del Estado mexicano, quien sea que este sea. Bueno, pues ahí tienen la opinión de Yasyana. Vámonos a un corte y regresamos contigo, por favor. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada más se me olvidan las cosas. Porque no me gusta el tratamiento. No me gusta. A veces me quiero morir. Me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? Por mis hijos, que los cuiden mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Por si las moscas, estamos de regreso. Estoy hablando con Yasyana Elena Aguilar. Estamos hablando de temas absolutamente fascinantes de la historia de México y cómo Yasyana nos está dando una visión refrescante, nueva, interesante, también polémica acerca
de pues, nuestro pasado. Yayana, ¿cuál es tu relación con el zapatismo? Es decir, ¿no? En el sentido de cómo informa tu propio pensamiento y qué piensas del movimiento zapatista. Ay, también una pregunta muy interesante. Yo supe del levantamiento zapatista cuando tenía aproximadamente 11 años. Y bueno, casi no a la sierra, aquí donde vivo en esa época, pues no había redes sociales ni digamos, esta red de comunicaciones que ahora hay, y nos enteramos por el periódico que un profesor traía de la ciudad y empezamos a leer sobre lo que estaba pasando. En ese momento en mi comunidad teníamos una lucha muy fuerte en contra de los partidos políticos, o sea, incluso había toda la comunidad estaba llena de pintas y de reclamos contra los partidos políticos para como de que su influencia no fuera, que no influyeran en la vida comunitaria. Recuerdo también que una investigadora ligó este movimiento que teníamos con el zapatismo, pero a nosotros nos parecía muy extraño porque no sabíamos qué estaba pasando o de qué se estaba hablando. Entonces, después hubo una gira y en la que escuchamos a varios compañeros y compañeras zapatistas que vinieron a nuestro municipio y pues escuchamos, ¿no? Y luego, bueno, lo de Acteal y todo. Entonces, fue una relación, yo creo, muy entrañable, porque pocas veces las noticias, yo recuerdo que escuchábamos la radio, lo que se hablaba todo el tiempo era del TLC y este discurso de que México estaba entrando al primer mundo con el TLC, y era algo muy repetitivo. La canción de solidaridad, Pronasol, era como el programa social. Estaban haciendo estos monumentos a Pronasol y a Solidaridad, que seguramente varias personas recordarán, por muchos lugares. Entonces, después de eso, tener que alguien estaba hablando de pueblos indígenas era como muy, muy refrescante. Yo, en mi percepción, antes de 94, claro, había un movimiento fuerte aquí en Oaxaca con Jaime Martínez Luna, con Floriberto Díaz en la región Mije, Tomás Cruz en la región Chatina, hacia la costa de Oaxaca. O sea, había un movimiento, pero ese movimiento estaba ignorado por, digamos, la izquierda mexicana o en el debate público. Y lo que hace el zapatismo es irrumpe, y aun cuando no se han firmado los acuerdos, bueno, se firmaron los acuerdos de San Andrés, pero fueron traicionados, sí configura la respuesta que tiene el Estado mexicano a los pueblos indígenas. Ya. Y bueno, hace poco tuve la fortuna de estar en un semillero y de dialogar. Yo creo que sobre todo a mí lo que más me hace esperanzador del ejército zapatista, y no solo del ejército zapatista, sino de la base civil de los caracoles y de los territorios, es que están haciendo, de facto, están cumpliendo territorios de autonomía y libre determinación, que creo que es lo que se buscaba. Y creo que a eso nos indica que es posible. Es posible tener un sistema de justicia propio, un sistema educativo propio. Es posible construir y organizar la vida en común, la vida social, la red pública, de otra manera que no sea controlada por el Estado. Muy bien. Bueno, hablando del Estado, tú recibes este lunes un reconocimiento de CONAPRED, y CONAPRED se encuentra en este momento en crisis. Entonces van dos preguntas. Uno es, ayúdanos a entender de qué se trata este reconocimiento, y dos, ¿qué piensas de la crisis en la que está metido el propio CONAPRED, la decisión presidencial de poner a candidatas indígenas para presidir el organismo, y cuál es tu postura frente a estas dos, frente a esto último? Pero háblanos primero del premio y si quieres terminamos con esta última idea. Bueno, yo entiendo que este reconocimiento lo da el Consejo Consultivo del CONAPRED, que es un consejo ciudadano, entiendo. Sí, sí. En ese sentido yo agradezco mucho, y con el funcionamiento de mi comunidad no es algo que, digamos, es algo que platiqué con mujeres de aquí, de mi comunidad, ¿no? Mujeres del colectivo de mujeres de Ayutla, que está pues en la defensa de los bienes naturales, de la naturaleza, del territorio. Y después de platicar con ellas, creímos que era una buena oportunidad para también
en ese marco hablar de lo que está sucediendo en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, a veces, por cómo funcionan esos reconocimientos, se focaliza o aparece el nombre de una persona, pero sin lugar a dudas, toda la lucha que hemos hecho es, tal vez en ciertos contextos se pueda aparecer mi nombre, pero hay una lucha atrás de mujeres que me preceden en la participación política de mi comunidad, que hacen de mi comunidad uno de los pueblos con mayor participación en la vida comunitaria de las mujeres, en la vida política. Aquí tuvimos la primera mujer presidenta municipal nombrada por sistemas normativos propios indígenas en toda la sierra, en una gran parte de Oaxaca. Hay una gran participación desde ser posesionarias de tierra comunal, etcétera. Entonces yo quiero leerlo, ese reconocimiento más bien como ese reconocimiento a los procesos colectivos que hacen que podamos cumplir o hacer ciertas actividades. Yo creo que sin el cuidado comunal no es posible hacer activismo. Okay. Y la segunda, claro, en el segundo cuestionamiento es, ¿qué piensas de la crisis en la que está sumido este organismo? Lamentablemente no conozco su funcionamiento, digamos, a detalle, y entonces poco podría decir al respecto. Sin embargo, creo que en general habría que ver cómo sería posible si pensamos que el mayor, digamos, violentador de los derechos humanos, de derechos lingüísticos y de derechos en general es el propio Estado mexicano. Sería importante ver cómo se puede transversalizar esto. Pareciera a veces, desde la percepción, en CONAPRED hay muchas personas que están comprometidas, ¿no?, para luchar en contra de la discriminación, pero es la arquitectura del Estado la que a veces no lo permite. Entonces, a veces crear, por ejemplo, una institución como la institución de lenguas indígenas o de prevenir la discriminación, sectoriza la lucha y pareciera que su función es convencer a la gente de que no discrimine, cuando creo que el trabajo sería evitar que el mayor violentador de los derechos y que hace efectiva la discriminación deje de hacerlo, y eso implica hacerse un autoanálisis muy fuerte como aparato estatal. Todo el aparato administrativo estatal, el de justicia, el de educación, todo necesitaría, antes de una campaña de no discrimines tú, ciudadano o ciudadana de a pie, más bien ver cómo se deshace el racismo institucional, que es sistemático y desde el poder, y por lo tanto muy agresivo. Y creo que ese sería un primer acercamiento. Un primer acercamiento y una primera tarea fundamental. Ya nos queda, perdón, un minuto o menos, y te quería preguntar nada más una cosa muy puntual que también ha estado rondándome la cabeza, y es cómo la perspectiva de género influye también en tu trabajo y en tus escritos. Yo creo que muchísimo, sobre todo porque en mi comunidad yo me adscribo con mucha alegría a un proceso de mujeres muy fuertes, que a veces pasa que ciertas personas tenemos, porque escribimos en medios o por alguna razón, pues un mayor reconocimiento. Pero hay un montón de mujeres que llevan años de trabajo comunal que me han enseñado muchísimo. Entonces yo creo que no puedo explicar una gran parte del trabajo que hacemos sin todo el trabajo que ellas previamente han hecho en nuestras asambleas, dirigiendo a la comunidad y defendiendo nuestro territorio. Perdón, pero tenemos que terminar aquí porque el tiempo se nos ha terminado. Tenemos libros, Yasna tiene un blog en la revista Este País, y Este País nos regala un par de libros de Patricio Robles Gil con fotografías sobre la naturaleza en México. Síganme en mis redes sociales, @GuillermoSorno, y ahí les diré cómo tener acceso a estos libros. Yasna, muchísimas gracias por tomar esta llamada por Zoom aquí en Por Si las Moscas. Muchísimas gracias a ti. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, solo me resta invitarlos a que nos vuelvan a ver aquí el próximo sábado a las 6:30 en Por Si las Moscas, Canal 22.